Hoy, hermanos, he querido compartir con ustedes un tema conocido por todos nosotros, pero siempre estos temas nos ayudan a entender cada día más la palabra del Señor, el porqué de todos sus hechos, el porqué el Señor permite todas estas cosas. Y es importante siempre analizar todas estas cosas que tenemos en la Biblia, toda esta palabra del Señor, para traerlas a cada uno de nosotros. El tema que he querido traer es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hemos estudiado muchas veces este capítulo, que es muy importante porque el Señor pone este árbol en el medio del huerto, y este árbol de la ciencia, y vemos que más que todo la ciencia es el conocimiento de todas estas cosas. Y hermanos, pues a veces nos hemos preguntado por qué Dios plantó ese árbol de la ciencia en el medio del huerto, porque sabiendo que el hombre iba a estar ahí, el Señor planta este árbol y le da las instrucciones al hombre para que no comiera de este árbol. Y probablemente hay un significado espiritual mayor en esta pregunta que a veces nos hacemos: ¿por qué puso ese árbol ahí para el hombre? Y podemos pensar, como le dije, de muchas maneras, pero la Biblia nos lleva a creer que fue una prueba de obediencia para el hombre. La Biblia nos lleva a analizar que el Señor da este árbol y lo coloca ahí, y le dice al hombre: de todo árbol comerás, excepto de este árbol no vas a comer. Y vemos cuando el Señor le da esta advertencia al hombre, y vemos entonces el hombre cómo actúa, cómo el hombre desobedece prácticamente a Dios. Y este árbol que estaba en medio del huerto, incluso dice que también estaba el árbol de la vida. Vamos a leer este texto, que es importante porque, como le dije, estaba incluso el árbol de la vida ahí, pero solamente ese árbol el Señor le dice que no comerás. En Génesis 2, vamos a leer desde el 7, y nos dice: formó pues Dios al hombre del polvo y de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida, y fue el hombre en alma viviente. Y había Jehová Dios plantado un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. El 9 dice: y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de ciencia del bien y del mal. Entonces, como vemos, hermanos, estaba este árbol ahí, y también estaba el árbol de la ciencia, como le dije, y también el árbol de la vida. Pero en el verso 17 del mismo capítulo 2 leemos: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres morirás. Entonces vemos, hermanos, esta advertencia que el Señor le da al hombre para que él
tuviera la libertad de comer de todo árbol que hay en el huerto, solamente le dio especificaciones que de este árbol de la ciencia del bien y del mal no comiera. Y como vemos, Dios creó al hombre y él estaba, dice, el hombre estaba bajo la dirección de Dios. No necesitaba, el hombre no necesitaba más conocimiento, solo dejarse guiar por el Señor y obedecer a su voz. Y Dios dice que hablaba con Adán en el huerto, se paseaba Adán por el huerto y Dios dice que le hablaba a Adán. Y vemos entonces que el hombre estaba entonces bajo ese cuidado de Dios y no tenía la necesidad de conocer o saber más de lo que Dios le había advertido. ¿Y cómo lo comparamos ahora en nuestro tiempo? Como cuando prevenimos, dice, a nuestros hijos de algo que no conoce, solo nuestros hijos tienen que obedecer y estar, dice, a salvo, y aunque no conoce ni el bien ni el mal, debe estar entonces obedeciendo al Padre para poder entonces ser un hijo de Dios. Pero vemos que el hombre no hizo lo correcto en este caso, sino que cayó, dice, en pecado cuando comió, dice, de ese fruto que el Señor le prohibió que no comiese. Vamos a leer en el capítulo 3 el verso 9 de Génesis, donde nos dice el verso 9: y llamó Jehová Dios al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos aquí cómo Dios hablaba, como le dije anteriormente, con el hombre, y estaba siempre hablándole, tenía ese contacto con Dios, pero vemos que en este caso el hombre ya había comido de ese fruto y ya se había abierto ese conocimiento de la ciencia del bien y del mal, y tuvo entonces esa reacción de conocimiento de que estaba desnudo, y por eso vemos que se escondió de delante de Dios. Y Dios le hace la pregunta en el verso 11 y díjole: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiera? Entonces vemos después cómo el hombre se justifica: la mujer que me diste, la mujer dice la serpiente. Bueno, en sí el hombre desobedeció a Dios, y el Señor pone ese árbol en medio, y como le dije al principio, la Biblia nos lleva a creer que era para probarlo, para ver si realmente el hombre era obediente, si el hombre se quería dejar guiar del Señor, si el hombre quería seguir bajo los regímenes de Dios. Pero vemos que al desobedecer todo cambió, todo se trastornó, y al hombre entró en ese conocimiento tanto del bien como el mal, y ya tenía un libre albedrío, como decimos nosotros, para decidir o para escoger qué seguir, el bien o seguir el mal. Entonces vemos que así el hombre desobedeció a Dios y vino el pecado, al mundo, y con el conocimiento, como le dije, del bien y del mal. No le tocaba, dice, al hombre conocer
todo este conocimiento si se fuera dejado guiar por el Señor. Tenía el hombre la capacidad de escuchar al Señor para obedecerle y seguir las instrucciones como el Señor se le había dado. Le dice: ponle nombre a los árboles, ponle nombre a los animales. Entonces la guía del Señor es tan importante para nosotros, para poder entonces nosotros por fe obedecerle al Señor, cuando tenemos esa confianza, como hemos estudiado en todas estas lecciones, que es importante tener esa seguridad en Dios, dejarnos guiar por el Señor, someternos a Dios, que Él nos molde, que Él nos guíe, que Él pueda muchas veces hasta hablar por nosotros, para que nosotros podamos entonces mantener ese contacto con Dios. Ese contacto se perdió, esa cercanía que había el hombre con Dios, vemos que se fue prácticamente, y fue echado del huerto del Edén y fue separado de ese lugar. Y conociendo Dios que el hombre ya tenía el conocimiento tanto del bien como el mal, podía maquinar y comer del árbol de vida, y por eso decidió: hay que expulsar al hombre del Edén. Y vemos como aparece en la Biblia, que pone pues querubines para que cuiden ese lugar. Y por eso ya el hombre, teniendo todo ese conocimiento, pues era fácil pensar: pues ahora como de este árbol y tengo vida eterna. Entonces el Señor actuó, y vemos cómo el hombre ya tiene otro concepto de la vida. Por eso vemos muchas veces tantos hombres errados que piensan que pueden actuar por sí solos. El hombre común piensa en su autonomía, el hombre común piensa en ser independiente, el hombre común no quiere dejarse someter, el hombre común no le gusta cuando le ponen un obstáculo o le impiden algo. El hombre quiere conocer, indagar, y por esa razón entró ese pecado al hombre. Y vemos que es muy importante cuando el hombre común no tolera las limitaciones, porque esto fue una limitación que él no debía de comer de ese árbol. Entonces vemos que no se dejó guiar por el Señor, ni se dejó moldear por Dios, y tuvo entonces que salir de ese lugar. Y para nosotros hoy en día es un mensaje muy importante, porque hoy en día estamos indagando y conociendo todo ese conocimiento que hay, y debemos nosotros pedirle al Señor que nos dé esa sabiduría para poder nosotros digerir todas las cosas y poder con sabiduría actuar y escoger lo bueno delante de Dios. Por eso vemos que el Señor en muchas ocasiones reprendió a los fariseos. Estos fariseos eran maestros, estos fariseos eran rabinos, conocían la palabra de Dios, la enseñaban, pero en realidad sus acciones no eran lo correcto. Por eso muchas veces el Señor le llamó a estos fariseos hipócritas, porque querían ellos, podemos decir, aparentar hacer lo correcto, lo bueno, pero para el Señor era lo contrario. Por eso me llamó la atención este texto de los fariseos en Mateo 23. Y me pareció interesante, porque siempre hemos querido
conocer de estos fariseos, porque el Señor siempre les criticó, o como le dice, les reprendió cómo ellos actuaban en realidad. Y si leemos todo el capítulo 23, van a analizar muchas cosas de estos fariseos, pero era importante partir que ellos tenían ese conocimiento, que ellos tenían que impartir la palabra. Y dice, no voy a leer todo el libro, pero sí algunos textos me interesa desde el principio. El capítulo 23, el 1 y el 2 dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Los escribas, en ese entonces siempre escuchamos hablar de los escribas, eran los que escribían, y los escribas eran también los letrados, si queremos llamarle así, los que tenían esa capacidad de escribir, y eran muy respetados, muy honorables en ese tiempo. Pero el Señor señala, como le dije aquí, a los fariseos, y dice también a los escribas, y dice: así que todos los que os dijeren que guardares, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Imagínense cómo el Señor le dice, Jesús le dice: escúchenlo, guarden lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque sus obras ni dicen y dicen y no hacen. Entonces esto nos da a pensar que en realidad los fariseos no estaban actuando correctamente delante de Dios. Conocían la ley, hablaban al pie de la letra la ley, por eso el Señor le dice: escuchen, porque es la palabra, es la ley, pero no hagan lo que ellos hacen, porque conforme a sus obras no están haciendo bien. Entonces es importante, porque ellos podían pensar que estaban haciendo lo correcto, los fariseos, pero no estaban haciendo lo correcto, estaban faltando al Señor y implementando muchas leyes. Eran muy rectos en las leyes, mantenían esa entre comillas, esa disciplina en el conocimiento, pero en sus acciones, en sus actos, no era lo correcto. Entonces es importante, porque nosotros hoy en día, en nuestra vida cristiana, en nuestro desarrollo del conocimiento de todas estas cosas, debemos siempre pedirle a nuestro Dios que nos ayude a poder nosotros desarrollar ese conocimiento y hacer nosotros lo correcto delante de Dios, que podamos nosotros ser esos hombres de bien que el Señor requiere, y que podamos guardar fielmente sus mandamientos y dejarnos guiar por Dios, porque cuando no hay esa guía, cuando no hay ese conocimiento y no dejamos que el Espíritu Santo more en nosotros, entonces puede pasar como estos fariseos, y que no seamos nosotros fariseos delante de toda la congregación o de todo el mundo, porque, como les dije, ellos querían hacer lo correcto, pero no tenían leía una parte de los fariseos donde cuando daban algo o diezmaban, dice que lo gritaban en voz de trompeta, dice, para que todo el mundo se diera cuenta que habían dado, y esas obras, pues el Señor siempre nos dice: cuando tú des, lo que da tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Entonces, tantas cosas que ellos, entre comillas, pensaban que estaban haciendo bien, pues no lo estaban haciendo. Y eran tan rectos que si veían a un animal caer
reposo y era día de reposo, pues preferían cumplir en el día de reposo y dejar ese animal ahí. Entonces vemos que realmente no tenían ese conocimiento firme de las cosas de Dios, donde cuando en un día sábado se te presenta algo fortuito, tienes tú como hijo de Dios ir y ayudar a esa persona, no importa que sea sábado. Entonces es importante porque podemos pensar y comparar, bueno, si somos hijos de Dios, voy a dejar de ir el sábado a la iglesia por ayudar a una persona que me está pidiendo un auxilio. Entonces debemos analizar realmente qué es lo mejor hacer. Y estos fariseos actuaban así, preferían dejar a la persona ahí e irse a cumplir en la sinagoga. Entonces es importante porque eran tan estrictos en las cosas de Dios, pero no tenían esa misericordia, no eran movidos a misericordia, y nosotros tenemos que aprender de todas estas cosas que estos hombres hacían. El Señor nos mueve a misericordia y debemos nosotros actuar en bien. Por eso es importante, hermanos, que podamos nosotros analizar todas estas cosas y podamos nosotros cumplir con el mandamiento de Dios en nuestra vida. Debemos procurar siempre, como hijo de Dios, aprender todas las cosas que están en su palabra. En este mensaje que el Señor nos da, debemos analizarlo para que en un futuro podamos nosotros también darlo a conocer. Y así podemos, como hijos de Dios, poder reconocer a nuestro Señor y poder delante de Él convertirnos en sus verdaderos hijos. Que no seamos fariseos, así, queriendo aparentar todas las cosas, siendo rectos en cosas que muchas veces podemos nosotros permitir. Entonces es importante que analicemos todas estas cosas, porque el Señor nos da ese, como le dije, ese libre albedrío de decidir de cómo actuar, y muchas veces el hombre común no agarra o no escoge el camino correcto, sino que escoge la maldad. Por eso vemos tanta maldad realmente en el mundo, tanta maldad que leemos también. Recordemos el caso de Génesis 6, cuando se multiplicó la maldad tanto que el Señor tuvo que destruir a todos estos hombres. Ese era el hombre común, que no quería dejarse someter por Dios, quería entonces tener esa libertad de ser autónomo, de hacer lo que le place, y por eso se fue llenando de ese conocimiento de maldad, y el Señor tuvo que destruir a estos hombres. Vamos a leer este pasaje. Voy a pedirle en Génesis 6, en el verso 5 y 6, cualquier hermano, por favor. Y se dice: vio Jehová que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y arrepintióse Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Amén. Entonces vemos prácticamente esta corrupción del hombre cuando decide en este conocimiento que se le descubre, entonces tiende a hacer lo malo y a ir entonces en contra de Dios. Y por eso vemos, como le dije, tanta maldad en el mundo, tanto
cosas que muchas veces ni nos imaginamos que puedan ocurrir, y son cosas porque el Señor ha permitido todas estas cosas, y que el conocimiento tanto del bien como del mal podamos nosotros discernir bien y decidir entonces qué hacer, que podamos obedecer por voluntad propia, como nos ha dejado el Señor, que podamos escoger, que podamos nosotros limitarnos a Dios, que podamos nosotros decidir obedecerle, guardar sus mandamientos. Y muchas veces vemos esto como tan fácil, ¿no? Solamente tienes que obedecer a Dios. Eso es lo que Él te pide, solamente tienes que mantenerte, obedecer al Señor en todo. Y muchas veces lo vemos como tan fácil, pues solamente tienes que obedecer, pero en el desarrollo, en el mundo es muchas veces difícil, porque tenemos que tener una fuerza de voluntad realmente. Debemos nosotros entonces, con voluntad propia y por fe en Dios, decidir, bueno, yo debo hacer estas cosas o no voy a hacer lo malo, voy a hacer lo correcto delante de Dios. Entonces, hermanos, he querido traer este pequeño tema que es muy importante, porque a través de esa ciencia tenemos el conocimiento tanto del bien como el mal, y a nosotros como hijos de Dios nos toca escoger realmente a quién vamos a servir, si vamos a hacer lo bueno o vamos a tener la tendencia de lo malo. Por eso muchas veces no debemos dejarnos influenciar por el mundo, porque con este tiempo se absorbe mucho a la humanidad. Por eso debemos estar firmes y con el Espíritu Santo, siempre con esa ayuda, vamos a poder lograr alcanzar el propósito de todo, que es la vida eterna. Y eso lo vamos a lograr, hermanos, cuando obedecemos al Señor, cuando cumplimos su palabra, y muy importante, guardar todos sus mandamientos. Entonces, hermanos, le doy las gracias a Dios por este mensaje, y que podamos nosotros analizar pues todas estas cosas. Paso a vosotros.